Hola, buenas noches a todos. Estamos esperando que se conecten algunas personas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda o tercera jornada de nuestro taller de idioma chino más cultura agrícola. Desde la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, les damos la cordial bienvenida. Y les recordamos que este evento está siendo transmitido traducido en 4 idiomas. Por lo tanto, seleccionen en la parte inferior el idioma el cual desean escuchar. Además, les recordamos que la asistencia a este taller se registra de forma automática. Pueden escribir sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Damos la bienvenida al profesor Meng Dehong, que ayer en nuestro taller le dimos la bienvenida, ya lo conocimos, presentó un tema muy interesante y el día de hoy nos trae otro contenido bastante interesante que sé que a todos les va a gustar, que es sobre la cultura del té. Así que sin más retrasos, sin más demoras, damos la bienvenida al profesor Meng Dehong. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a Andrea. Muchas gracias a todos por participar en esta clase. Sé que están muy ocupados, muy buenos amigos todos. Y también muchas gracias a todos que participan, también a los intérpretes. Bueno, hoy creo que es un tema que a todos les va a interesar porque dentro de nuestra vida cotidiana creo que a todos nos gusta tomar una bebida, un agua con sabor. Y eso es el té. Entonces, creo que por eso, en ese sentido, históricamente, a todos los seres humanos nos gusta tomar una bebida con sabor. Pero, por ejemplo, en el occidente, a la gente le gusta tomar café. Pero creo que en China lo que más le gusta a la gente tomar es el té. El té es una bebida muy, muy de moda y la bebida más popular en China. Así que hoy vamos a hablar sobre el té chino. De partida vamos a empezar con el carácter chino cha, que es el té. Y todos sabemos que el té es muy importante para el pueblo chino. Y entonces, además de ser una bebida, hay gente que dice que la palabra China en inglés proviene de la transliteración de la palabra cha, que es el té en chino. O sea, es una traducción de sonido, una traducción de la pronunciación cha en chino. Y cha se asimila mucho a la palabra China en inglés. Entonces, yo creo que en ese sentido tiene mucho más significado. Entonces, ¿de qué manera el cha o el té, de qué manera se ha convertido en una palabra representativa de China? ¿De qué manera y por qué se puede expresar cha como China? Es una práctica muy común en las lenguas del mundo para referirse a una región como sinónimo de un producto importante de esa región. Y eso pasa en muchos países en el mundo. Hay muchos países que utilizan quizás un producto local o una denominación de origen y en función de eso asignan el nombre para representar a un país. Por ejemplo, el país Albania. Vamos a analizar un poco etimológicamente qué significa Albania para luego convertirse en nombre de un país. Por ejemplo, alba significa piedra, o sea, significa blanco, color blanco. Y
Nia tiene que ver con piedra. Entonces, es probable que Albania, por producir muchas piedras o rocas blancas, llegara a ser el nombre de un país. Por eso, la gente utiliza Albania para referirse al país, Albania, porque es un país, es un lugar que produce, que tiene rocas y piedras blancas. De igual manera, hay una ciudad europea que se llama Salzburgo. ¿Qué tiene que ver Salzburgo en todo esto? Cuando los chinos tradujeron Salzburgo como Salzbao, lo tradujeron por el sonido de Salzburg. Pero cuando los chinos tradujeron esta palabra, lo hicieron a través del sonido. Por eso no podemos ver el sonido, el significado. Si vemos en inglés, bird significa, burgo significa, tiene que ver con ciudad. Y salt tiene que ver con la palabra en inglés salt. Entonces, por lo tanto, Salzburg o Salzburgo tiene que ver con la ciudad que produce sal. O sea que debido a que produce sal, le pusieron el nombre de Salzburgo. Por eso, Salzburgo tiene que ver con una ciudad que produce sal y por eso le pusieron el nombre Salzburgo. Y en China hay muchas ciudades que debido a su producción o algún producto, por ejemplo en China hay una ciudad que se llama Yancheng. Cheng significa ciudad y Yan es sal. Es una ciudad o un pueblo que produce sal. Ya saben que Yan significa sal y Cheng significa burgo o ciudad. Por eso Yancheng significa ciudad que es famosa por su producción de sal. Y por eso se hizo famosa por ser la ciudad que produce sal y por lo tanto se llama ciudad de sal, Yancheng. Hay otro condado en China que significa el condado de dátiles, porque es Zaozhuang. Zao es una fruta que se produce mucho en Asia y Zhuang es condado, o sea, es un pueblo que produce dátiles, por eso se llama Zaozhuang, el condado de dátiles. Así que ustedes pueden ver que en muchas ciudades, en muchos países, la gente asocia con con la cosa que produce y por eso nombran a la ciudad según lo que ellos producen. Por eso, algunas personas piensan que China o China es una transliteración de Changnan o China o porcelana, China. Así que pienso que los amigos que están presentes hoy, es probable que tengan ciudades en su país que tenga que ver con la producción de algún producto y de ahí se origina el nombre de cierta ciudad. A ver si encontramos un ejemplo parecido en su país. Y si tienen alguna experiencia, algún nombre de una ciudad que tenga que ver con el producto que produce su pueblo, me lo puede dejar en la ventana del chat y así podemos compartir alguna experiencia. A ver si usted en su vida tiene algún ejemplo parecido que pueda compartir. Así le puedo decir que, bueno, que nos comparta un poco esa información o experiencia en la ventana del chat. Por eso, cha no solamente es un elemento imprescindible en la vida cotidiana de los chinos, sino
también al mismo tiempo es una bebida con la que el resto del mundo asocia a China. El cha o el té chino está extremadamente vinculado con China. Así que China probablemente venga de la palabra cha, China, China. Así que esta es la primera teoría. Pero aparte de eso, también hay gente que piensa que China es una transliteración. No solamente es una transliteración de cha, de té en chino, porque muchos dicen que China es una transliteración de Changnan. Changnan es una ciudad muy importante, muy famosa en China, que hoy se llama Jingdezhen, pero que antiguamente se llamaba Changnan, en donde se producía la porcelana china. Y Changnan suena bastante parecido a China. Entonces, no sabemos con exactitud que si la palabra China puede venir de cha o venga de la ciudad de Changnan. Aún no tenemos la seguridad o la certeza de dónde puede provenir la palabra China, pero sin duda cha y qizi o porcelana son productos muy famosos de China, así que de eso sí que estamos seguros y que nadie puede contradecirnos. Independientemente si China viene de Changnan o de China, pero creo que eso ya no es tan importante. Pero sin duda, cha o té y la porcelana son productos muy representativos de China. Así que el té o el cha es muy importante para los chinos. Bueno, el té se originó en China. ¿Y cómo podemos tener registro de eso? Antiguamente, hace cerca de 200 años, había un libro que se llama Lecciones de clase del salón de Chengzhongmeng. Es un libro de texto que se utilizaba mucho en las escuelas, en donde tenía una explicación sobre el té. Y decía que había muchas provincias en China y que cada provincia producía su té diferente. Eran diferentes en forma, en color, en sabor, etc. Había mucha diferencia. Y se decía que el mejor té se produce entre los 27 y los 31 grados al norte del Ecuador. Y desde la apertura del comercio entre China y el mundo, el té ha sido uno de los productos más exportados. O sea que al tener comercio entre China y el resto de los países, lo que más se compraba y lo que más se comercializaba era el té. Así que por eso China tuvo una influencia a otros países a través del té, porque hay otros países en que la gente también le gustaba mucho el té. Entonces, por eso en este libro decía que había muchos imitadores en Oriente y Occidente. Aquí hay una palabra que se llama fang. Fang significa imitar.
Pan significa que muchos países comenzaron a sembrar el té para aprender de China, imitar el cultivo de té de China. Así que aparte de comprar té con China, comenzaron también a cultivar el té al estilo chino para aprender de los chinos, para tener su propio té. Entonces, de los países que más imitaban a China en temas de cultivo de té era Japón e India. Así que comenzaron a cultivar el té. Y lo más divertido, que decían que los chinos toman el té poniendo solo la hoja de té en el agua hervida. Pero los ingleses, los británicos, aparte de tomar el té con agua hervida, tienen la costumbre de poner otra bebida. Por ejemplo, cacao, o también ponen leche. Así que ustedes pueden darse cuenta que en el mundo hay muchas formas, diferentes formas de tomar el té. Así que pueden darse cuenta de que a través del desarrollo del té a nivel mundial, cada país o cada región también tiene su propia forma de tomar el té. Hay un producto que se llama mocha en Japón, que es una manera de los japoneses de tomar el té, es que se moler el té verde y a través de eso pueden, aparte de tomar el té mocha, pueden hacer pasteles, tortas y otras comidas utilizando el polvo de té verde. Así que es una evolución de la utilización del té. Pero en el caso de China, el té se bebe con agua hervida. Así que a través de la comercialización del té, muchos países comenzaron a adoptar formas diferentes de beber el té. Y estoy seguro de que el profesor de la Universidad de Agricultura del Sur de China, después de mi clase, les explicará mejor sobre el té. Ustedes saben que China es un país muy grande y cada país tiene cada región o provincia tiene su propio dialecto. Y cada dialecto se transmite de manera diferente a otros países del mundo. Entonces, hay diferentes maneras también de referirse el té. Hay dos maneras de referirse el té. Una de las formas más antiguas es a través de la palabra cha, de la pronunciación cha del chino mandarín. Por ejemplo, lo más común que se conocía era cha. Por ejemplo, países como Turquía, India, los países árabes, Rusia y los países eslavos que están cerca de Rusia. Y también, por ejemplo, Portugal y Grecia, que fueron países que tuvieron contactos muy tempranos con los países árabes, utilizaron la palabra cha. Por lo tanto, el cha para referirse al té en esos países es igual como en China, como hoy en día, por ejemplo, en ruso y en hindi, la palabra chaye o hoja de té se dice chai, chai. Chai puede ser derivado de la palabra chaye, que significa hoja de té. Posteriormente, los holandeses y españoles ocuparon la isla de Taiwán y ustedes saben que desde el dialecto Minnan o Minnan para referirse cha, ustedes saben que
el dialecto de Minnan proviene de la provincia de Fujian. Y cha en el dialecto de Minnan o de Fujian significa tai, tei o una pronunciación muy similar. Por eso, los españoles o los holandeses posteriormente se refirieron al té como té y no es cha porque viene del dialecto de Minnan. Y esa palabra se pudo transmitir a través de los españoles y los holandeses hasta Francia, Portugal. Entonces, gran parte de la Europa occidental dicen té para referirse a cha, pero que esa palabra proviene de dialecto de Minnan, que es un dialecto de Fujian, y por eso, seguramente en Latinoamérica, nuestros amigos, si ustedes hablan español o castellano, ustedes saben que la palabra té dentro del español tiene que ver con el T, ¿no? En inglés. Pero si ustedes hablan portugués, entonces la palabra té se pronuncia cha. Entonces, en español, té viene del dialecto Minnan y portugués se dice cha para referirse al té. Es probable que, bueno, ustedes ya conocen las similitudes entre el español y el portugués, pero en cuanto a la palabra té, es diferente, ¿no? Ustedes ya saben que té en español viene de China y cha en portugués, esa palabra proviene de el dialecto de Minnan del sur de China. Yo creo que eso es algo muy interesante. Creo que muchas veces la gente usa esa palabra y no se dan cuenta, pero bueno, eso es debido a la forma en que se comercializó el té, de qué manera el té llegó a los países, por eso se utiliza de manera diferente. Es un fenómeno lingüístico muy interesante. Pero entonces, ¿cuándo se remota la historia del té? Yo diría que en la dinastía Han, en el año 100 antes de Cristo, fue cuando nació un carácter relacionado con el cha que se llama tu. Ustedes pueden ver que hay cha y tu son dos caracteres muy similares. El carácter cha que ustedes ven aquí en la diapositiva tiene mucha similitud con el tu, que era un carácter que pertenecía a la dinastía Han. La única diferencia es que hay un trazo horizontal entre medio, entre cha y tu, pero tu es el carácter chino que antiguamente se refería a la palabra cha, que es el té. Es lo mismo que en letras latinas o en otras palabras que a veces por un solo trazo marca algo diferente. Y hay letras muy similares. Estoy seguro que eso también puede pasar en otros idiomas como en español o portugués. Así que cha físicamente se parece al carácter tu. Hay muchos estudiosos, investigadores que sostienen que el cha que escribimos hoy en día proviene probablemente de ese carácter tu, que solamente tiene un trazo adicional que el cha, por lo tanto, probablemente el cha haya provenido del tu, pero ¿de qué manera están conectados esos dos caracteres? Es probable que durante la dinastía Tang, tu como carácter se convirtió en el carácter cha.
Entonces estamos hablando de dos dinastías muy importantes para China, que es la dinastía Han y la dinastía Tang. O sea que durante la dinastía Han teníamos el carácter tu para referirse a cha o al té, pero cuando llegamos a la dinastía Tang, oficialmente cha se convirtió para el carácter para referirse al té. Y si ustedes observan, repito, que si se fijan el carácter tu, solamente tiene un trazo horizontal adicional al carácter cha. Entonces, a veces me preguntan, profesor, profesor Mon, ¿el cha qué tiene que ver con el carácter tu? ¿Para qué sirve entonces el tu hoy en día en chino? Entonces, hoy día, dentro del chino, el tu mi es el cha, se refiere a unas flores blancas y se dice tu mi. Entonces, ¿por qué los chinos empezaron a utilizar cha y no utilizaron el carácter tu? Pero en realidad, durante la dinastía Han, se refería a, a una verdura muy amarga que se llama kutu. No era muy sabrosa, era bastante amarga. No era muy agradable al paladar, pero tu también se refiere a la flor blanca de la planta de té. Ustedes saben que las flores de la planta de té son blancas. Entonces, tu mi se refiere a las flores blancas de la planta del té. Recién estaba hablando con Andrea Mella y que ella me dijo que había estado en Hangzhou para tomar té y ella sabe, probablemente sepa que las flores de la planta de té son blancas y antiguamente tu mi se refiere a las flores blancas de la planta de té. Y posteriormente, tu, esta planta también tiene que ver con muchas plantas que tienen color blanco. Antiguamente, en China, había un libro muy antiguo de poesía que se llama Shi Jing. Creo que ya ese libro tiene más de 2000 años de historia. Y en este libro hablaban de esta planta que se llama tu y que tenía las flores blancas. Y aquí el texto que dice lo siguiente, que vamos a decir un poco lo que significa. Aquí decía que hay un texto que dice del libro de poesía Feng sale de la puerta del este y dice lo siguiente, que aunque las mujeres de afuera son numerosas como las hojas del té, pero y veía que las mujeres tenían la piel muy blanca, eran muy bellas. Y ustedes saben que a las chicas chinas les gusta tener la piel blanca. Le encanta tener la piel blanca a las chicas chinas. Porque ese es símbolo de belleza a las mujeres chinas. Le encanta tener la piel china por eso. Y yo creo que en el mundo solo a las chicas de Asia Oriental le gusta tener la piel blanca. Por eso en el verano utilizan un paraguas, lo que sea, para que su piel no se ponga morena. Entonces es un fenómeno cultural. Entonces por eso a los chinos también les gustan las chicas de piel muy blanca. Es una cultura que venía desde hace 3000 años
porque es el símbolo de belleza, quizás. Por eso esta poesía decía que las mujeres en las afueras de la ciudad eran blancas, por eso el color blanco o se refería a tu como color blanco en la poesía. Y en ese sentido, cha y tu se asocian a través del color blanco, ¿ya? Entonces el punto de conexión entre cha y tu, eso está determinado por el principio de correlación de palabras. Y todos sabemos que el árbol del té, como arbusto de hoja perenne, tiene hojas en su mayoría lanceoladas, con bordes dentados, con flores blancas y frutos planos. Por eso, ese tipo de té tiene mucho que ver con la planta tu. Entonces, si a ti te gusta el té chino, también debes saber que, además que los chinos se refieren cha al té, pero cuando están en una ocasión muy elegante, también hablan de Ming. Por ejemplo, hoy en día, cha, beber cha, también se puede decir que se dice beber Ming. Y hablamos de degustación de Ming, que ven este carácter aquí entre cha y Ming. Pero hay una diferencia entre beber cha y Ming o degustar en Ming, porque hay una especie de Ming Qian Cha que significa beber té antes de la fiesta, del festival de Qingming. Y también tiene que ver con la recolección del té. Es decir, que cuando se recoge el té, que se recoge de manera más tardía, se llama Ming. Es decir, si se recogen las hojas de té antes del festival de Qingming, se llama Ming Qian Cha. El té que se recoge antes del festival de Qingming. Y Ming son las hojas del té que se recoge después. Entonces hay mucha clasificación, historia sobre la clasificación del té. Y muchos chinos históricamente han hecho varias investigaciones sobre el té. En dinastía Tang había un escritor, un investigador que se llamaba Lu Yu. Él escribió un libro muy famoso que se llama La Biblia o el clásico del té, que lo pueden encontrar en internet, que se llama en chino Cha Jing, el clásico del té. Entonces Lu Yu es considerado como el gran sabio del té. Escribió un libro completo y muy exhaustivo de la historia, el origen, la producción del té, las técnicas para beber té y los principios de la ceremonia del té. Es una gran monografía histórica sobre la ciencia del té. Es un libro muy, muy famoso, un libro muy importante del té. Así que por eso Lu Yu es considerado como el gran sabio del té, que en chino se dice Cha Sheng, que es uno de los maestros grandiosos, el gran maestro del sabio del té. Recién hablamos del nacimiento de la pronunciación de cha y que originalmente se llamaba tu, solo con una diferencia de un trazo. Entonces, tu, si lo ven aquí, es un carácter
muy importante dentro del chino. Ustedes pueden apreciar aquí, tu, hay dos radicales. Son dos radicales que están juntos. Uno tiene que ver con el pasto, el césped. Y debajo del radical césped o chao, abajo tiene que ver yu. Son dos estructuras o radicales diferentes. Vamos a ver entonces todo el resto de los caracteres chinos que tenga que ver con yu. Por ejemplo, la segunda línea, si ustedes ven, tiene que ver con fu, que tiene un carácter que significa agua, y que el carácter a la derecha tiene que ver con blanco, yu. Así que la palabra tantu, que significa ambicioso, tiene que ver con yu, con el color blanco, porque antiguamente las monedas, la riqueza tenía que ver con el color blanco. Así que hay muchos secretos dentro de los caracteres chinos. Si logramos entender uno o dos caracteres, su lógica, su origen, nos facilita mucho más la comprensión de otros caracteres. Y aparte de tu, ustedes saben que el té chino tiene mucha clasificación. Algunos tienen que ver con el té de la primavera, que se llama el té de la primavera o chun cha. Y algunos té son del verano, que decimos xia cha, el té de verano. También existen té de otoño, qiu cha, y otros té que son de invierno, dong cha. Así que hay té que son clasificados en función de las estaciones. Y también existen té que tienen que ver con su procesamiento, con su fabricación. Algunos se llama cha, que se llama el té prensado. Otro se llama cha, la extraído o la extracción de té. Hay otros té que son té saludables, que tienen que ver con té terapéutico. Entonces eso le decimos bao jian cha. Entonces hay otra clasificación que tiene que ver con el tipo de té, con su calidad. Por ejemplo, el té verde, el green tea, también el té rojo que decimos, pero que en inglés se dice black tea. Luego viene el té amarillo, el té verde, el té negro, el dark tea en inglés. Hay una diferencia. Y otro té muy importante en China que se llama el té pu'er. Los primeros té que hemos visto es en función de su color. Así que hay una clasificación de té que es más variada, que tiene que ver con oolong, o en inglés decimos oolong tea. Seguramente ustedes han probado el té oolong. Por ejemplo, tie guan yin, da hong pao, que son nombres diferentes para referirse al té oolong. Son tés muy populares en China y son muy buenos para la salud. Eso es el té oolong. El segundo tiene que ver con el té rojo. Y es un té que se ve mucho en Europa, sobre todo los británicos que les gusta el té rojo. Así que también el té rojo se bebe mucho por las tardes. Entonces, pero dentro del té rojo en China tiene que ver con muchas clasificaciones también. Hay uno que se llama Zhengshan Xiaozhong, Jinjunmei. Sobre todo Jinjunmen se vendía muy bien hace unos años en China. Además, no es muy fácil de conseguir. Así que esos dos tipos de té son muy populares dentro del té rojo. El tercero
es el favorito de todos los chinos, que es el té verde. El té verde es el té favorito, preferido de los chinos. Recientemente, Andrea me ha comentado que también le gusta mucho el té verde. Y dentro del té verde dentro del té verde está el té Longjing. Y Longjing, dentro del té verde, es el mejor, es el más sabroso. Así que Longjing se produce mucho en la ciudad de Hangzhou. Hangzhou es una ciudad al sur de China, pero a lo mejor es difícil acordarse de la ciudad como Hangzhou, pero ustedes seguramente conocen la empresa Alibaba. La sede central de la empresa Alibaba está en la ciudad de Hangzhou, para que puedan asociar esta ciudad. Y en esta ciudad es donde el té Longjing es el más famoso. Y cuando vayan a Hangzhou, les recomiendo mucho a que prueben el té Longjing. Y el cuarto es el té blanco. Y el té blanco es un té que se bebe mucho en el sur de China. Por ejemplo, está el Junshan Yinzhen, Baihao Yinzhen, etc. Y en el norte hay poca gente que bebe el té blanco. Y dentro de la clasificación del té negro, estamos en la quinta clasificación, tiene que ver con el pu'er. El té pu'er se produce mucho en la provincia de Yunnan, al sur de China. Es un té que tiene que ver con un proceso de fermentación. Pero les digo algo, que el té pu'er es genial, es buenísimo para hacer dieta, para bajar de peso, porque trabaja sobre mucho la grasa corporal. Así que es muy bueno para el metabolismo. Los que quieren bajar de peso tienen que tomar mucho el té pu'er, porque es muy bueno para el sistema digestivo. Trabaja mucho con los intestinos, así que el té pu'er es muy bueno. Y por último, hay también un té que se llama té amarillo o huangcha. Entonces, ¿cómo se prepara el té? ¿Cómo podemos servir agua para que el té quede sabroso? Todo este proceso que tenga que ver con la preparación del té hasta servirse el té, ustedes saben, le debe sonar esto, el arte del té y de cómo beber el té, cómo degustar el té, cómo preparar el té. Todo este proceso desde hervir agua hasta servirse el té es una ceremonia. Y esta ceremonia se llama la ceremonia del té. La ceremonia del té es el proceso de degustación, el proceso de apreciación de la estética del té. Entonces, es un arte de la vida. Es una etiqueta de la vida. Es un proceso que tenga que ver con el autocultivo, a cultivar la moralidad. Y no solamente es un té, en la ceremonia del té no solamente es famoso en China, sino también en Japón y en Vietnam, porque es un proceso, es un arte de estudiar el té, de oler el té, de apreciar la estética del té, de cultivar la amistad, de cultivar la moralidad, de cultivar sentido de estética y entender la cultura tradicional de China. Yo creo que los chinos piensan que tomar té puede lograr serenidad, puede lograr paz y puede cultivar la mente, el alma, conocer los sentimientos y sacar las distracciones de la mente. Así que la ceremonia del té es el núcleo de la cultura del té. Por eso la ceremonia del té es muy atractivo y muy representativo dentro de la cultura oriental. Bueno, esta es una
diapositiva en que yo puedo mostrar la foto de una pequeña ceremonia al té. Todo eso es una ciencia de cómo servir el té. Incluso hay gente que guarda el agua derretida de la nieve, la guardan para servir el té. También utilizan el agua del río Yangtze. También utilizan agua de un lago. También aguas manantiales para poder servir el té. Por eso, beber té en China es un arte. Tiene que ver con la ceremonia del té. Es un arte de la vida. Y no solamente es una forma de vida, sino que es un arte. Y ustedes ven en esta diapo, en la primera foto, en el lado derecho superior, ahí está mostrando cómo podemos servir el té con agua caliente. Y luego abajo muestra una forma de cómo servir el té a otro. Y la última foto se muestra cómo degustar el té, cómo apreciar el té. Así que ustedes pueden darse cuenta que las tazas que se utilizan en la ceremonia del té son muy pequeñas y son muy bonitas. No son como el mug que usamos hoy en día para beber agua. Así que la manera en que bebemos el agua con las tazas grandes, este gesto, tiene que ver con una palabra que se llama niuyi, que es beber el agua como una vaca. Pero bueno, eso no es eso es una falta de etiqueta, yo diría. Hay pocas personas, hay personas que dicen que no es una manera formal de beber el té. La mejor manera, la manera más elegante, más fina, es degustar el té con una taza pequeña. Y se dice pinmin, no he cha. Pinmin significa degustar degustar la hoja de té, pero no beber té como he cha. Así que ahí es donde marca la diferencia de estilo de vida. Entonces, hay veces que la gente categoriza a las personas por su manera de beber té y ver qué tan fina es la persona. Y también la ceremonia del té tiene que ver con la salud, porque beber té es muy bueno para la salud. Por eso, el té es considerado como una bebida que tenga que ver con la salud, de conservar la salud, y por lo tanto tiene que ver con medicamentos, con medicinas. Entonces, también el té chino tiene que ver mucho con la medicina. Y si ustedes ven la palabra yao, que tiene que ver con medicina, ustedes ven en la segunda línea, ese carácter está de color rojo, que está dividido en dos partes, que tenga que ver con carácter chao, que tiene que ver con hierba, y abajo el otro carácter yue, en conjunto forman la palabra yao, que tenga que ver con medicina. Entonces ahí es donde hay cambios en el carácter chino para referirse a este tipo de alimentos, ¿no? El té y la medicina. Entonces todo lo que tenga que ver con la salud, con la salud, hay diferentes tipos de té. Por ejemplo, el Ju Hua Cha, que tiene que ver con la flor de crisantemo. Porque el Ju Hua o el crisantemo es una flor, no es té. Pero como al beber una bebida de té, una taza de crisantemo, también le decimos que es té, porque tiene que ver con la salud. Otro es el yansan. El yansan
tiene que ver con una hierba que es bueno para la salud. Entonces, al usar el ginseng y prepararlo como té, le decimos el té de ginseng. Muchas veces, por ejemplo, en Corea, da lo mismo que sea Corea Norte o del Sur, ellos, a ellos les gusta mucho el ginseng para servir de té. También el otro kochi. Kochi es es una semilla, es muy bueno para los hombres. Entonces, es un té que a los hombres les gusta mucho y es muy bueno para la salud de los hombres. Y hay un té que se llama el té de jengibre, pero ya saben que el jengibre no es un té. El jengibre es una raíz muy sana para la salud, para los chinos, y se utiliza como verdura, pero si servimos el ginseng, o sea, servimos el jengibre como té, y cuando, por ejemplo, cuando te resfrías, le ponemos agua hervida al jengibre y un poco de azúcar, se convierte en un medicamento muy efectivo para el resfriado. Así que a través de eso podemos ver que el chaye de principio se derivó mucho a otro significado. Es decir, son bebidas que tengan que ver con la salud y que se derivan del té. Entonces, toda la bebida que tenga que ver con la salud se convierte en té. O son bebidas que son parecidas al té. Por ejemplo, el té de crisantemo, de kochi, en el fondo no son té, pero son bebidas que se sirven como el té, como si fuese el té porque son buenos para la salud. Y luego se derivaron otras bebidas que le dicen cha, que le dicen té. Por ejemplo, hoy en día a los jóvenes les encanta nai cha, que significa té de leche. No sé si han probado alguna vez el té de leche o el milk tea que se dicen, pero en realidad no es té, es una bebida que tiene que ver con leche, pero es una bebida muy popular entre los jóvenes hoy en día en China. Y también en Europa me han dicho, por ejemplo, que en Alemania a los jóvenes también le encanta el nai cha, que es el té de leche, pero en el fondo ya no es té, no tiene hoja de té, ni tampoco tenga que ver con una bebida que sea buena para la salud, es solamente una bebida. Tiene que ver con azúcar, se prepara con leche, con azúcar o el cacao y otros elementos para una bebida, pero en realidad le decimos té de leche. Pero podemos concluir que el té se ha convertido en una bebida desde su origen que tenía que ver con hojas de té, con plantas de té, se ha derivado como una bebida muy popular. Y dentro del carácter chino, el carácter chino que tenga que ver con medicina, que tiene que ver buena para la salud, entonces podemos hacer como un análisis dentro del carácter chino, por ejemplo, el cao, este radical cao, que tiene que ver con hierba, tiene que ver con medicina. Vamos a resumir esto dentro de, vamos a analizar un poco cao. Se derivó de estos dos caracteres, 1, 2, 3, 4, que el último se pronuncia mao. Hay diferentes pronunciaciones. Con uno, cao significa, se pronuncia che, luego cao, hui y mang. Y aquí se pronuncia wo, che, cao, hui, mang. Bueno, hoy le voy a dejar un poco de tarea. Vamos a ver esta nueva manera de expresión
我撤草会忙. A ver, ¿qué significa dentro de los jóvenes hoy en día en las redes sociales? A ver si ustedes me pueden comentar un poco qué significa esto. Bueno, con esto ya finalizo mi presentación de hoy, pero debido al tiempo no voy a poder especificar más, pero mañana seguiremos hablando de los caracteres chinos. Muchísimas gracias a todos. Andrea, puede retomar el micrófono. Gracias. Muchas gracias al profesor Mon y que no se olviden también hacer las tareas para ver si mañana los alumnos nos pueden comentar un poco esa expresión. En realidad yo tampoco sé, pero a ver si los alumnos pueden encontrar algo. Bueno, ustedes saben que China es un país de producción de té, así que no solamente es una bebida sana para los chinos, sino que es una bebida milenaria, es una forma de vida, es una tradición cultural, es una costumbre y tiene que ver con filosofía, con la actitud de la vida, con la visión de la vida. Así que a través del té podemos entender la cultura del té. Y para entender un poco el cultivo del té con más detalles, hoy día tenemos al profesor Chen, que es doctor en ciencia del té. Tiene que ver, él es miembro del Comité de Norma del Té de China, es un profesor distinguido de la Asociación del Té de China, es director de degustación y ceremonia del té de la Asociación del Té de Guangdong, es secretario general adjunto de la Asociación de la Industria del Té de Guangdong. Y su campo de investigación tiene que ver con procesamiento y comercio del té, la cultura del té y creación de marcas, y también tiene que ver con investigación de tecnología de prácticas industriales. Tiene mucha experiencia y conocimiento con los procesamientos del té pu'er, el té negro, el té saludable. Así que ha desarrollado muchos productos derivados del té. Así que a continuación invitamos al doctor Chen Wenping de la Universidad de Agricultura del Sur de China a que nos explique un poco más sobre el té. Muchas gracias. Adelante, profesor Chen. Muchas gracias. Estimados amigos latinoamericanos, muchas gracias por asistir a esta clase y hoy quisiera saludarles a través de una taza de té. Mi presentación tiene que ver con una taza de té y que tiene que ver con una taza de té chino para desearle mucha salud y felicidad a todos. Vamos a compartir pantalla. Ah, 我们现在看的还是分屏，就是一半是你那个 PPT 的 list，另外一半是你目前正在讲的这个 PPT。 Vamos a esperar un poco a que comparta pantalla. OK， 可以往下走了也行。那么自从30年前， Bueno, hace más de 30 años, desde que empecé mi carrera universitaria me he dedicado al té, así que hoy quisiera desearle mucha felicidad a través de una taza de té, y yo creo que es una actividad que a mí me encanta, que me hace muy feliz. Quisiera primero saber, ¿cuántos saben del té chino? ¿Qué es té para ustedes? Creo que mucha gente
muchos de ustedes han bebido té y quizás han probado el té chino, 了解的是马黛茶。 pero quizás a lo mejor en Latinoamérica se 那 conoce 么 mucho 在今 el 天 té 的这 mate, 个场合，我想说马黛茶在我们中国茶， pero 在我们茶 quisiera 系 también decirles que 它是非常 el 常 té 茶， mate es un té muy especial para los 是 chinos 真 también, 正的茶。但是在 pero 大家的心里面， no es un 马黛 té, 茶是一个非常美好的，可以 pero 让人 es una 提神 bebida 醒脑、保 que 健 despierta la 美 mente, 味的这样一个 despeja la cabeza y que es muy 在 sabrosa. 巴西 Y yo sé que en Brasil, 设立在 en 阿根廷 Chile, en 这个国家 Argentina, 的 se 最 bebe 喜欢的 mucho 一个饮料。 el mate. Es una bebida muy popular. 那么，正如马黛茶，它是一个冬青科的植物，但 Pero 是 como 我这里讲的这个茶， el mate no es un té, Camellia sinensis， pero, pero el té que vamos a hablar tiene que ver con la planta de té, que es Camellia sinensis, 西 que 南 es 地区 es único y original del suroeste de 有 China 6000多万年了。 y que tiene mucha, mucha historia en China. Es una planta milenaria. A ver si podemos avanzar la diapositiva. 嗯，抱歉，这个 Me pido disculpas. Bueno, vamos a ver si podemos compartir la pantalla nuevamente. .是的。 Le pedimos un poco de paciencia a ver si reactivamos la pantalla. .那么这个茶树呢，6000多万年前，在 Bueno, 这个 hablamos de la planta de té que se llama Camellia sinensis y que es una planta muy especial en China. 进化出来， También está en Yunnan, 到了这 al 个 sur de China sobre 1700多年 todo, 前，开始 y hace más 这个 de 相似界 4.700 人类 años 跟茶的这个相关 seguimos 和茶的 contando 文 con 化 la 的历 presencia 史， de esta 还 planta. 有 Así 跟 que 中国中华文明的发展5000 a- 年历史基本上是同步的。 Así que 但是 se puede decir que el desarrollo del té está 进化的 en un paso paralelo con el desarrollo histórico de China, porque ustedes saben que China tiene 5.000 años de historia. 那么茶，它是一个非常独特的山茶科 Entonces 山茶属茶属植物， el té o la planta de té 它以 es 茶的 único y muy especial. 和韧劲为原料所做的饮料。那么这个茶树 Y 非常独特， a través de la planta de té se 它的 puede 呢，它的 hacer 花 bebida. 果、它的叶子， Si analizamos un poco la planta del té, tiene que ver con bueno, sus flores, sus frutos, 那么 sus 我们 hojas. 左边看到的这棵树是距今寄 Podemos 存 ver 已经有3200年左右的这样一个大茶树。 hay muchas plantas de té que tienen historia de 4个人才能够 3.200 años de historia y muchas veces este tipo de árbol del té 至今 se puede abrazar entre 4 personas. 年龄最老的一个 Y hoy en día es el árbol, yo diría que uno de los árboles más grandes que se ha descubierto de té en la historia. 这个茶树，它是一个天然化合物的合成工厂。 Bueno, este tipo de té 茶的树叶里边 es 已经发现 este 了1000 árbol de té es natural. 其中有茶多酚、咖啡碱。 El té también tiene contiene muchos polifenoles, tiene cafeína, tiene teanina y polisacáridos. Y la única planta que contiene estos elementos es la planta del té, que tiene que ver que es
La Camellia sinensis incluso es una planta anticancerígena. Entonces, es muy bueno para la salud, tiene muchos efectos sobre la salud. Seguramente ustedes conocen la cafeína, porque tomar café despierta la mente, también puede tratar el tema del sueño y da mucha energía, mucha fuerza. Entonces, la cafeína dentro del té es mucho más que la cafeína que contiene el mismo café. También existe un elemento dentro del té que se llama teanina y eso sirve para reforzar la memoria, aumenta el sistema inmune, refuerza el sistema inmune, fortalece también el sistema nervioso. Así que por eso puede generar incluso una sensación de felicidad en la persona. Así que es el efecto de teanina en la salud humana. Así que tienes efectos muy positivos en el cuerpo humano. Además, el té aporta mucho aroma, mucho sabor. Y hasta el momento, para mi gusto, el aroma del té es el más rico. Y es difícil imitar ese aroma del té a través de productos químicos. Así que muchas bebidas que se elaboran con la hoja de té son muy especiales. Y debido a esta peculiaridad del té, entonces, por eso hace 5.000 años en China había un emperador que se llama Emperador Yan o Shen Nong, que es uno de los personajes principales de la mitología china, identificado como en algunas tradiciones uno de los 3 Augusto y 5 emperadores. Él tenía un conocimiento muy especial sobre el té y que tenía mucho que ver con el desarrollo del té. Cuando llegamos a la dinastía Tang, hasta cuando llegamos a la dinastía Tang, estamos hablando de hace 1.300 años, a nivel mundial, nació el Cha Jing o el libro dedicado al té que se llama la enciclopedia del té o el Cha Jing, o que había llamado el clásico del té. El Lu Yu escribió este gran libro sobre el té que habla de origen, de la forma de cultivar el té y recolectarlo. Entonces, una bebida que se ha convertido en la forma de vida de la gente. Así que le recomiendo mucho este libro de Lu Yu, pero tiene que ver mucho con el proceso de cultivo, de fabricación del té y que tiene una calidad indudable en cuanto a investigación científica. Posteriormente, el té también llegó a Japón a través del monje Eisai, que él había venido a China muchas veces, numerosas veces a estudiar en China, y que fue el monje que introdujo el budismo Zen en Japón y como fundador de la escuela Rinzai, y él fue quien llevó el té verde a China, a Japón, y de esta forma pudo difundir la práctica de tomar el té en polvo en el archipiélago nipón. Y posteriormente,
Vamos a esperar un poco para mostrar un momento. 还是这个传输 Disculpe por 请朋友们 por los problemas técnicos. 我们喝一杯茶。 Mientras tanto, podemos beber un té. 那么著名的李约瑟博士，他写了中国科技史。 Hay un historiador muy importante 中国茶对茶的 que se llama Joseph Needham, 文明的这个创建，是对世界的第5大贡献。 que para él fue el quinto gran invento de China y una contribución de China al mundo. 火药、自然 Ustedes saben que los cuatro inventos grandes de China que tienen que ver 人类 con el papel, con la imprenta, 非常重要的作用， la esdrújula, 对人类的健康以文明饮食 la 文化的 pólvora, 发展 que han importado mucho a la civilización mundial, pero para este historiador, 在 el Joseph Needham, 传入日本的抹茶，宋代的 fue un invento importante que China aportó al mundo. Bueno, volvemos al tema del monje Eisa, que estaba hablando, Eisa, que fue el monje que introdujo el té a China y que a través del té los japoneses también desarrollaron su propia ceremonia del té y que también asocian el cuerpo y la mente humana con tomar esta bebida divina. 那么在17世纪的时候， En el siglo XVII, el té fue introducido 传入西班牙、 a Europa, 传到英国。 a España, a Portugal, 在16世纪的时候， a la Gran Bretaña. 安娜贵夫人在英国的安娜，她发明了 Eh, 夏草茶。 y posteriormente, 夏草茶 esta dama que se llama 非常好 Ana 急休闲 introdujo el té 食 y puso de moda beber té en la tarde. Y desde entonces, el beber té en la sociedad británica se ha convertido en un acto social, una forma de socializar con la gente. Y también a través de sus colonias, como por ejemplo Sri Lanka, India y Australia. También los ingleses introdujeron el té. Y creo que el té se introdujo a América Latina, por ejemplo a Brasil, a Argentina, en 1812, y en Argentina el té se introdujo en 1824. Así que desde entonces empezó un desarrollo, una producción de té en Sudamérica. Hoy en día, en el siglo XXI, el té se ha convertido en una bebida muy popular. Cerca de 3.000 millones de personas en más de 160 países beben el té. Y podemos decir que se consume cerca de 2.000 millones de tazas de té al día. El consumo de té en 2021 era de 6,2 millones de toneladas. Entonces, ¿cuál es el encanto cultural que tiene el té? Así que vamos a hablar un poco sobre esta significancia, este sentido cultural milenario que tiene el té. Decimos que el té es el acompañamiento del agua. Es decir, que el té hace que el agua sea más sabrosa. Yo creo que todos tenemos que beber agua diariamente porque es la fuente de la vida, pero el agua no tiene color, no tiene sabor, es una bebida transparente. Así que para que tenga aroma, sabor, hace que beber agua también sea mucho más interesante, ¿no? Que sea mucho más sano. Así que a continuación, les quiero comentar que el té es una bebida que acompaña el agua. Tiene mucho sentido.
porque tiene mucho sentido cultural dentro de China. Tiene un sentido de núcleo, porque en primer lugar el té es una bebida buena para la salud. Y segundo, es lo que nutre el alma, porque tiene que ver con la conexión de la mente, del pensamiento, o sea, que conecta a la mente con el corazón. También el té es un puente de amistad y también es el sabor del arte para que tengamos sentido de estética, de apreciación artística. Así que primero vamos a empezar a hablar qué tiene que ver con esta bebida de salud, ¿no? Es una medicina, en medicina china, obviamente en todas las medicinas la salud es más importante, ¿no? Primero el té tiene muchas funciones, muchos efectos sobre la salud humana. Según la medicina tradicional china, el té históricamente ha sido la medicina más importante para la medicina tradicional china, que tiene 24 funciones, que tiene efectos sobre el sistema nervioso, el sistema digestivo, para energía, y también es un antioxidante, pero no voy a detallar sobre la medicina china. Por ejemplo, uno de los médicos más importantes de China, Chen Changqi, decía que el té era una medicina muy importante para la salud, que podía tratar muchas enfermedades. Pero hoy en día el efecto del té sobre la salud es muy importante porque sabemos que las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el diabetes son causas principales de la muerte a nivel mundial. Y en ese sentido el té tiene un efecto preventivo en esas tres enfermedades. También el té es un regulador de la salud mental. Te puede ayudar a refrescar la mente, levantar el ánimo, transmitir la felicidad, reducir el estrés e incluso calmar los ánimos y ser un antidepresivo. Así que cuando nos sentimos muy presionados, cuando nos sentimos poco contentos, estamos tristes, podemos siempre compartir una taza de té con los amigos para levantar el ánimo. También el té podemos decir que consigue cierta forma una armonía. Es un elemento que nos ayuda a refrescar la salud. Es una promoción de cultura que tenga que ver, que asocia con la filosofía de la verdad, la bonanza, la bondad y la cultura de la belleza. Así que le podemos dar muchísimos usos al té. Tiene que ver con la vida cotidiana y está estrechamente relacionado con la vida cotidiana hoy en día en la cultura china. Yo creo que el té está relacionado con la estética, con el sabor, con la belleza. Y a través de eso podemos expresar el arte. Entonces, una taza de té chino, hay un montón de efectos del té y según las Naciones Unidas, el té también es una medicina muy efectiva para el equilibrio corporal de la gente. Estamos hablando del equilibrio estamos hablando de fisiológico, el equilibrio corporal. También, en segundo lugar, el té es un nutriente para el alma. Hoy en día vivimos en una vida marcada por ritmos muy acelerados y estamos viviendo una época en que la informática es muy desarrollada. Nosotros nos movemos a través de transportes muy modernos, como los trenes de alta velocidad, los aviones,
Entonces, ese ritmo tan acelerado no es bueno tampoco para el cuerpo físico, pero si nos sentamos a disfrutar el té, a sentir un poco las relaciones humanas de manera tranquila, calmada y serena, con una taza de té, yo creo que eso ayuda a desacelerar un poco el ritmo de vida que llevamos hoy en día. Por ejemplo, sentarse delante del mar a beber el té. Vamos a sentir un poco cómo es el agua hervida que vierta sobre las hojas de té. Y a través de eso, cómo nos interactuamos al observar cómo se prepara el té. Es el núcleo de desarrollo de las relaciones humanas. Y yo creo que eso es muy necesario para la vida de hoy. Cuando tomamos el té, podemos hacerlo al aire libre, entre las montañas, delante del río. ¿De qué manera podemos transmitir el cariño, la relación y podemos socializarnos a través del té? Yo creo que todo eso tiene que ver con el disfrute del té, pero va un poco más allá, va a un tema también filosófico. Y en China hay una práctica de meditación entre el té y el zen. Tenemos que sentarnos, a concentrarnos, a calmarnos, a disfrutar una taza de té y sentir el color, sentir el olor. Y de qué manera podemos también percibir el aroma del té y percibir una cierta armonía o equilibrio. Vamos a filosofar un poco de qué manera el té nos refresca el alma, de qué manera nos anima. Vamos a apreciar un poco cómo va cambiando la mente, cómo va evolucionando la mente a través de una taza de té. En esta diapositiva podemos apreciar apreciar aquí que es una fiesta de té que ha inventado un amigo taiwanés. Es decir, que es donde en esta ceremonia la gente comparte el té, le sirven el té a otros, olvidarse de las diferencias humanas, que solamente tenemos que concentrarnos a preparar un buen té de manera igualitaria, de manera respetuosa, dedicarnos a servir un buen té a los otros, a sentir la belleza de los otros, a sentir que no somos diferentes como humanos y que nos podemos tratar de manera cuidadosa y dedicada. Y el té chino también tiene que ver con la esencia cultural de China. Por ejemplo, Lao Tse del taoísmo, que busca la armonía entre el hombre y la naturaleza, y el confucianismo, que tiene que ver con los pensamientos de cómo tratar la sociedad, de la doctrina, de la medianía. Y también el té está relacionado con el budismo. Así que cuando el té no está tan amargo, no está tan fuerte, no está tan caliente, tiene que ver eso con el equilibrio, es decir, justo para servirse. Y eso tiene que ver con la doctrina de la medianía del confucianismo. Porque cuando bebemos un té tenemos que considerar el entorno, el ambiente, tenemos que pensar qué tipo de agua vamos a utilizar, cómo es la relación humana entre las personas, el ser inclusivo entre las personas, reflexionar sobre la relación entre las personas y la naturaleza, sobre la construcción de una nación. Tenemos que concentrarnos en esas ideas y reflexionar. Y en la medida que el té se sirva dentro de la taza, hay todo un proceso de reflexión y que al mismo tiempo hay que dejar las preocupaciones, no pensar en cosas que nos distraen, solamente concentrarnos en esta taza de té y sentir un poco de la sabiduría y la felicidad que nos aporta esta bebida.
Hemos hablado que el té también es un puente de amistad. En la derecha ustedes pueden ver la foto del presidente mexicano con el té. También una foto del presidente Mao Zedong con Nixon cuando bebieron té en esa visita que Nixon hizo a China. Entonces, de esa manera, podemos decir que el té es un puente de amistad. También está la foto del presidente Xi Jinping en diferentes ocasiones importantes de cuando reciben visitas de Estado de diferentes mandatarios. El té ha sido un elemento imprescindible, esencial en este tipo de ocasiones, de actos. El té también decimos que es una especie de suavizante o lubricante de relaciones sociales sanas, porque cuando recibimos a las visitas a nuestra casa, primero sabemos que las visitas cuando llegan tienen mucha sed y que el agua no es suficiente para calmar esa sed. Yo creo que ahí es importante servirle una taza de té. En una foto, la foto a la izquierda es cuando la novia se despide de los padres y le sirve una taza de té con mucho cariño, con amor, que es cuando se despide de los padres para casarse. Mi casa, mi hogar está en Yunnan, en Dali, y ahí producimos mucho té, y el té también en mi provincia se ha convertido en una herramienta, en un elemento importante para estrechar los lazos amistosos. Entonces, el té es una bebida que transmite el concepto de armonía y paz de China. Y el té también es aparte de ser un código cultural, es un arte, es un sabor artístico, yo diría, que no solamente que extiende la amistad y es un puente de amistad, sino que el arte del té tiene que ver con la estética, con su función. Así que una taza de té chino no solamente da efectos para la salud, entrega efectos para la salud, sino que también tiene que ver con la estética, con la cultura. Es un código cultural muy importante en China y contiene muchas connotaciones de la cultura china. Así que el té reúne también un poco otras artes de China, como por ejemplo las actuaciones de música, el vestuario, la ambientación, la estética de la ambientación. Todo eso es una bebida que reúne varias artes. Y en esta foto podemos apreciar que mis alumnas, por ejemplo, de la universidad, cómo realizan la ceremonia del té. Debido a que un problema técnico que tenemos, lamentablemente no podemos mostrar este video. Aquí en esta actuación tiene que ver con el poeta Su Tongpo, su estado de ánimo, y la idea de este performance es transmitir la idea, la filosofía de este poeta, pero a través de la ceremonia del té. Así que una taza de té tiene que ver con el agua. Ojalá tiene que ser el agua pura, agua filtrada. Mientras menos elementos minerales, mejor. Así que tiene que ser agua pura para tratar el té. Los utensilios pueden ser de porcelana, de cristal, pero lo más importante es que tienen que ser limpios y fácil de utilizar. El proceso que tiene que ver con la ciencia de hervir el agua, remojar las hojas de té, de en qué manera se puede testear el té, degustar el té, cuándo probar el té, y cómo beber bien el agua, qué música utilizar
qué técnica utilizar. Todo eso se reúne dentro del arte del té. Así que en este proceso, la persona que nos ayuda a degustar el té, que nos da las explicaciones, también es muy importante dentro de este proceso. Así que una taza de té chino reúne estas ricas connotaciones que tenga que ver con la cultura china. Es una bebida para el alma, es un puente para amistad, como ya habíamos dicho, también es un componente artístico muy importante, aparte de que sea una bebida muy sana. Y también a continuación quisiera presentarles a algunos té importantes en China. Yo sé que el profesor Meng le había mencionado algo sobre la clasificación y las categorías de té. Así que del mismo árbol de Camellia sinensis, a través de diferentes procesos de procesamiento, podemos también producir diferentes tipos de té. Entonces, es una bebida camaleónica, por decir algo. A través de esta bebida se puede derivar muchos tipos de té. Ya sabemos que tiene cafeína, teanina, polifenoles. Entonces, pero de estos elementos se pueden manifestar de manera diferente según el tipo de té. Por ejemplo, hay té verde y también existe el té de hoja albina que contiene un alto porcentaje de teanina. Entonces hay gente que dice que es como si fuera tomando una sopa de pollo, pero en realidad no es así, es el componente teanino que tiene. También está el té de hoja dorada. Es una té hermosa, tiene las hojas muy bonitas. Luego tenemos un té que tiene hoja morada, que es una especie de té que se produce mucho en mi provincia. Así que es un té que ayuda mucho a bajar la presión y es muy bonita y muy bella. Y le da un cierto grado, su grado de acidez va cambiando en la medida que va poniendo agua sobre esta hoja de té. Y bueno, a través de una hoja de té y con diferentes técnicas de procesamiento, se puede obtener el té verde, blanco, amarillo, el té oolong, el té rojo y el té negro. Y es una técnica que se ha convertido en una cultura hace más de 1000 años en la sociedad china. O sea que el té tiene efectos diferentes según su aroma, según su sabor. Así que me gustaría saber, los alumnos que asisten hoy, qué tipo de té han probado, qué tipo de té de China han probado, porque también el té se produce en diferentes provincias y cada provincia de China produce su diferente de té. En la provincia de Guangdong tenemos también el té blanco, que es muy popular en el sur de China. Por ejemplo, habíamos dicho que el té verde tiene diferentes tipos. En la apariencia ya son diferentes esta hoja de té, pero que este color verde es, es muy variado en sus formas. Algunas hojas son planas. Por ejemplo, en la provincia de Anhui, en la montaña amarilla, se produce este maofeng, que tiene estas hojitas puntiagudas. Y otros té que lo que ven ahí es el Taiping, Hokui, tiene una forma muy especial.
es bastante diferente con respecto a otros té. Y el Taiping Hou Kui se hace con un té bastante que tiene ciertos grados de cocción. Y habíamos hablado del Longjing, del lado de oeste de Hangzhou, que se destaca por su color verde, su fragancia, su sabor y su belleza. Así que, y tiene un grado de amargor bastante bajo y refresca bastante. Y tiene una apariencia muy, muy bonita esta hoja de té de Longjing. Y yo había escrito también un té, un poema sobre el té, que hablo un poco de que el té no solamente calma la sed, sino también es como una gota de lluvia y que hace sentir la suavidad. Me gustaría ser la montaña que te trae la primavera. Soy el té que te va a conservar la eternidad dentro del paraíso. Es mi reflexión sobre el té. Y ahora vamos a hablar del té rojo, que es muy famoso a nivel mundial. Es un té más bebido a nivel mundial. Ustedes saben que en Estados Unidos, en Gran Bretaña, se bebe mucho el té, también en India, en Sri Lanka, en Kenia se procesa mucho el té rojo. Y dentro del té rojo chino hay bastantes clasificaciones, como por ejemplo el, el té que tiene que ver con la calidez. El té rojo da mucha calidez al cuerpo. Hay más de 10 provincias en China que producen el té rojo. Por ejemplo, en Jianhong Kung Fu, en Ximen y también el Yingde. Entonces, ustedes se ven que el té rojo, a diferencia del té verde, son diferentes. O sea, el té verde refresca bastante, tiene que ver con el equilibrio corporal. Y, por ejemplo, cuando comemos cosas muy fuertes, un asado, por ejemplo, entonces al consumir mucha grasa, el té verde te ayuda a aliviar el cuerpo, pero el té rojo te aporta energía y es un té muy elegante. Por lo tanto, el sabor, el aroma, el té rojo es muy diferente al té verde. Bueno, he hecho como una especie de instalación artística en el té y a través de eso he hecho una reflexión sobre las virtudes humanas. Por ejemplo, el té rojo que tenga que ver con caballerosidad, que tiene que ver que ser con ser correcto en la vida y alcanzar lo mejor, hacer las cosas bien y tiene que ver con el respeto con las personas. Y el té Hongyan, belleza, tiene que ver con la belleza, con el aspecto físico de las personas, cómo relacionarse con la gente, de cómo relacionar con la gente, de qué manera podemos vestirnos si vemos una persona por primera vez. Y hay una etiqueta de vestimenta, de apariencia, dependiendo con quién te vayas a encontrar en la vida. O cuando te vayas con tus amigos, te viste de manera diferente, algo más relajado, más casual. Entonces, también hay un té que yo he preparado de esta manera que tenga que ver con té con los amigos. Un té que puedes compartir con amigos. Y el Kaoshan Liu Shui o el Bonsong Friends tiene que ver con
amigos con los que uno se puede conectar. No solamente son amigos, que son inclusivos entre sí y que se puedan conectar, tienen temas en común que compartir y que se puedan comprender fácilmente entre ellos. Es ese tipo de amigos que cuesta mucho conseguir en la vida. Entonces es el té que tenemos que compartir con los amigos. El té oolong está, su sabor está entre el té verde y el té rojo. Y el té oolong su sabor está entre el té verde y el té rojo. Y hay té oolong muy famoso de Fujian, por ejemplo, el Wuyi Yan Cha. En Guangdong tenemos el té Fenghuang Danzong. Y en Taiwán también está el té de la montaña Ali, que es muy famoso. Es una zona de producción de té muy importante en Taiwán. También tenemos el té blanco, que es muy elegante y refinado porque no pasa por un proceso de procesamiento, de producción. Se seca bajo el sol y entonces el té el té blanco es el que reúne más alimento en la naturaleza porque solamente necesita acercarse delante del sol, pero necesita un buen clima, que es la materia prima más importante. Y es un té es muy fácil de hacer, pero muy difícil de hacer bien. Pero habíamos hablado de que lo otro, el té rojo o el oolong, que se puede compartir con una amistad, tiene una cierta elegancia, pero el té blanco es difícil de procesar bien. Y hay nombres como Bai Hao Yin Zhen, el té de peonía, el té de Gong Mei y el té de Shou Mei, que tienen diferentes tipos de hojas. Y la calidad del té también depende un poco, el tipo de té depende del tamaño de las hojas del té blanco. Espero que los amigos latinoamericanos puedan en algún minuto probar este té blanco, que la verdad es que se siente muy bien y es algo diferente. Y también está el té de jazmín. Es famoso por su fragancia natural, porque se puede apreciar también estas flores de jazmín que son muy aromáticas y el proceso de fabricación de este té está mezclado al secar las flores, está mezclado se conserva mejor el aroma del té de jazmín. Existe también el té jazmín rojo, el té jazmín oolong y el té jazmín negro. Y, y el 80% del té jazmín se produce en China y de eso el 60% se produce en la provincia de Guangxi, al sur de China. Así que el té jazmín es muy famoso y es muy atractivo porque tiene un atributo natural por su fragancia. Bueno, acabamos de hablar un poco del té chino y quisiera hablar también un poco de cómo es la producción de té en China. Sabemos que yo diría que China es la cuna del té para la felicidad y la salud. Hay más de 2000 condados en China que producen el té, sobre todo en el sureste de China, tienen mucho campo de cultivo de té. En la superficie de cultivo del té en China es de
60 millones de metros cuadrados y que tiene que ver con también la producción del té en China a nivel mundial llegó al 63,5% y también llegó a ser el té, la exportación del té es destinado a más de 100 países en el mundo. Así que China es un gran país de producción del té. Y hay 80 millones de personas dedicadas al tema de desarrollo del té, incluyendo ceremonia de té, tiene que ver con las profesiones del té. Hay muchas carreras, hay mucha gente dedicada al té. Entonces nuestra universidad también es una de ellas. Y nuestra universidad comenzó con el tema de investigación y educación a través del té desde 1931, así que es una de las más antiguas, que cuenta con carreras de maestría y doctorado relacionado con el té, así que me gustaría invitar a los amigos latinoamericanos a que vengan a nuestra universidad a probar el té, a degustar el té, a intercambiar nuestras ideas y todos a través de una taza de té. Bueno, y yo creo que nuestra universidad es una de las más hermosas que hay en China. Yo creo que algunos de los invitados de hoy han visitado nuestra universidad, así que les doy la más cordial bienvenida a todos los amigos latinoamericanos a que visiten nuestra escuela del té, a estudiar el té y a ver si tienen la oportunidad de venir a estudiar acá sobre la ciencia del té, a sentir la cultura del té en China, porque el té es una bebida para el alma, para la cultura y también es una bebida para el arte y la estética. Así que deseo que a través del té chino podemos conservar esta amistad entre China y Latinoamérica a través de una taza de té. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Chen, por su muy interesante presentación. Ha sido muy interesante ver cómo el té es unificador y representativo de la cultura china y además es un elemento tan diferente en diferentes ciudades y diferentes tipos de té. Acá los espectadores nos dicen que beben en su mayoría té verde y té rojo. Así que están aquí comentando, les agradecemos a todos la participación, los comentarios de los mismos espectadores. Acá dicen, 我想去中国. Y están dándole las gracias por su presentación. Exactamente. Queremos recordarles, además de agradecer la presentación muy interesante del profesor, que mañana continuamos con nuestro taller y mañana tenemos la cultura de la seda y la cultura de los gusanos de seda. Otro elemento muy interesante dentro de la cultura china y muy tradicional. Les recordamos que es en horario de Beijing Shitian, a las 8 de la mañana y que recibirán un recordatorio en su correo electrónico una hora antes para que estén pendientes por los diferentes horarios de aquí en América Latina. Agradecemos al profesor Chong, agradecemos al profesor Mandojón y agradecemos a los traductores por su ardua labor el día de hoy. Desde Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, agradecemos, y también a la Universidad de Agricultura del Sur de China, agradecemos que se hayan quedado hasta estas altas horas de la noche aquí en América Latina y nos vemos mañana.